Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de fundamentos de programación y seguimos con el tema o el subtema de métodos. Los métodos que vimos en el video pasado se refieren a aquellos métodos de los cuales nos dice una acción que realiza un objeto. Por ejemplo, si creamos un objeto que se llame perrito, suponiendo que estamos haciendo un videojuego, una acción que pudiera hacer este perrito sería moverse a la izquierda, moverse a la derecha, etc. Otra podría ser morder, otra podría ser ladrar. Siempre hablamos en torno a los métodos como acciones de lo que hace un objeto. Sin embargo, también hay otros tipos de métodos. Hay métodos que no necesariamente están atados al contexto de un objeto, sino que pueden trabajar de manera más libre o, en su defecto, sí trabajar con objetos, pero con múltiples objetos de la misma clase. Es ahí cuando se dice aquella frase de que un método es la acción que hace un objeto o lo que se puede hacer con un objeto. Cuando digo se puede es cuando desde afuera interactúo con él. Cuando digo lo que hace es cuando desde adentro puedo interactuar con él. En este caso vamos a ir con la parte de desde afuera o cuando los métodos no están anclados precisamente a un objeto en sí. Y más bien simplemente nos dicen que están agrupados a un contexto en sí. Para que quede esto más claro, voy a realizar una pequeña clase que se llame promedios. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Bueno, más que promedios vamos a colocarle suma. Y ahora les voy a decir de qué va esta clase. Dejamos que abra un poquito, tarda ya un poco. Ahí está. Bien, ¿para qué sirve suma? Suma va a ser una clase que nos va a permitir sumar n cantidad de elementos de un tipo en específico. Por ejemplo, vamos a colocar aquí esa descripción. Suma es una clase que agrupa métodos que nos permiten sumar n cantidad de elementos proporcionados por el usuario de un tipo de dato en específico. ¿A qué me refiero con todo esto? La idea de la clase suma es que va a tener métodos que nos va a permitir en determinados casos sacar la suma de una n cantidad de elementos que nos dé el usuario, pero que sean de un tipo de dato específico. Y yo sé que a lo mejor repetí lo mismo y no parece muy claro, pero vamos a ver un ejemplo. Entonces voy a crear la clase, tiene que ser pública, public class suma. Y esta clase no va a tener un método main, pero sí va a tener una serie de métodos que nos van a servir a realizar lo que menciona arriba. Primero, capturar una n cantidad de datos y sumarlos, dado que sea algún tipo de dato específico. Por lo tanto, no estoy hablando de un objeto en contexto, no tiene uno como tal, sino más bien una serie de operaciones que se pueden realizar. Como voy a pedir datos desde el usuario, voy a importar java.io.asterisco. Y aquí va el primer ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero pedirle al usuario primero 10 números de enteros y quiero sumarlos. Luego voy a pedir a lo mejor 15 números enteros y luego sumarlos. Luego voy a pedir 7 números enteros y luego sumarlos. O puedo pedir 100 números enteros y luego sumarlos. En realidad las operaciones no son muy diferentes entre sí, lo único que está cambiando es la cantidad de elementos. Al saber que tiene una cantidad específica de elementos, implica que voy a tener que ocupar alguna clase de ciclo. Yo quiero meterlo en un método para poderlo reutilizar cuantas veces sea necesario en programas. Ahorita verán a qué me refiero con eso. Pero lo que ahorita me quiero concentrar es que mi objetivo son números enteros.
Entonces, como yo quiero sumar números enteros, voy a crear un método público. Acuérdense que por ahora todos van a ser públicos. Yo quiero que me retorne la suma de números enteros. Como yo quiero números enteros, el valor de retorno que voy a ocupar es un int. Y ahora viene la siguiente parte, que sería el nombre del método. Dado que la clase se llama suma, yo puedo colocarle números enteros para que tenga un mejor contexto. Ahora aquí es donde viene una parte bien importante. Yo mencionaba hace un momento que yo puedo sumar 10 números enteros, 15 números enteros, 100 números enteros, 7 números enteros, los que sean. Es aquí cuando interviene un punto muy relevante, que son los parámetros. Los parámetros son variables que podemos definir dentro de los paréntesis y que pueden ser ocupadas dentro del método para poder trabajar. La diferencia con definirlas dentro del paréntesis y definirlas dentro del método es que pueden tomar algún valor de manera externa. De nuevo, esto lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Entonces yo voy a colocar int un número n. Y es la n cantidad de números. Bien. Yo ahorita voy a asumir que n tiene un valor, aunque ahorita no lo conozco, pero yo sé que tiene la cantidad de veces que yo debo de utilizar o que yo debo de sumar números. Entonces yo necesito llevar la suma de esos números. Por lo tanto, sería bueno tener un acumulador de suma. Suma que va a empezar en 0. Recuérdense que todos los acumuladores y contadores de cualquier ciclo deben de ser inicializados previamente en algún valor conocido. Regularmente 0, pero hay excepciones. Ya necesitaré un contador para mi ciclo. Voy a utilizar el contador y lo puedo inicializar en 0 o lo puedo dejar como tal de cualquier manera. Probablemente en el ciclo lo tenga que volver a inicializar. Sea como fuese, ya tengo un acumulador y ya tengo un contador. Voy a colocarlo aquí como comentario. Acumulador. Y aquí va a ser un contador. Bien, ya tengo el acumulador y tengo el contador. Ahora yo necesito un ciclo que me ayude para llevar la cantidad de datos que voy a ingresar. En todo caso voy a tener que ocupar un ciclo donde yo ya sé cuántos datos se van a ocupar. ¿Por qué digo yo ya sé? Porque tengo el parámetro n, en este caso el número n, que va a ser un número definido en algún punto que me va a decir cuánto tengo que realizarlo. Y a lo mejor ustedes pensarán que estoy en una contradicción. Si en este momento yo no sé cuánto vale n, porque tengo que ocupar un ciclo for. Porque para cuando ocupe el ciclo for ya en un programa, ese n tendrá algún valor y será un valor conocido. Entonces recuerden que el ciclo que se ocupa para cuando van a hacer una serie de códigos de manera repetitiva y se conoce cuántas veces se va a repetir, va a ser el ciclo for. Entonces voy a ocupar un for. Voy a ocupar ahí de nuevo igual a 0, punto y coma. Y yo quiero guardar n cantidad de números. Yo puedo colocar y menor que n. Y me va a tocar incrementar de 1 en 1. Ahora, esta es una manera de colocarlo, pero bien podría haber hecho otra. Voy a colocar esta en comentario para que noten que tiene el mismo efecto. Igual a 1 mientras i sea menor o igual que n. Si n vale 3 significa que va a tener 1, 2 y hasta 3, porque tengo el menor o igual. Si acá tengo, con el ejemplo que dejé, si yo coloco n igual a 3, entonces como empiezo desde 0 voy a tener 0, 1 y 2, son 3 números. Cuestión de ajustarnos un poquito. Ahora, voy a necesitar guardar los valores y darle algún mensaje al usuario. Entonces voy a colocar system.out.println
Voy a colocar un mensaje que diga: dame el valor. Y si yo quiero ser más formal con el número de valor que me toca, puedo colocar simplemente un más, abro un paréntesis porque voy a hacer una operación, y más 1. Más unos 2 puntos para que se vea bonito, o por lo menos más presentable. Ahora voy a necesitar guardar datos desde el teclado, y eso significa que voy a necesitar algo para eso. Regularmente yo utilizo un buffer rider. Voy a copiar código que siempre uso para el buffer rider y lo voy a colocar justo después del contador para llevar cierta familiaridad con lo que ya hemos hecho en programas pasados. Entonces aquí yo voy a tener teclado.readline. readline, perdón. Si yo lo dejo así, solo está teniendo el valor, pero no lo estoy guardando. Y más que guardarlo, yo necesito acumularlo, tener una variable de suma. Entonces voy a colocar que suma, acusuma va a ser igual a acusuma más, y tengo que convertir esto que va a llegar como cadena en integer.parseInt. Como se está volviendo muy grande mi línea, voy a colocar aquí los paréntesis y voy a romper esta línea de la siguiente manera para que se vea mejor. Esto es válido, pero podrían dejarlo en una sola línea como se les haga más fácil. Yo lo hago para que se pueda ver un poquito mejor el código. Entonces lo que estoy aquí es que estoy acumulando el valor de cada dato que me den por el teclado. Bien, yo aquí le dije que voy a tener que dar o otorgar la suma. Entonces yo necesito tener un return que va a estar fuera, donde voy a retornar a la variable acusuma. Y este sería el primer ejemplo. Voy a compilar. Y dice que... ok. Necesito colocar un throws y exception porque no se lo coloqué al método, y si no me va a marcar un error. Esto que voy a colocar es única y exclusivamente porque estoy guardando datos desde el teclado. Si no fuera el caso, no sería necesario. Les voy a colocar un throws exception. De hecho notarán que en programas pasados, por ejemplo en el que copié esto, déjame ver dónde lo copié, aquí está, también tiene su throws y exception antes de la llave, y eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces voy a compilar y ya está. Bien, yo aquí definí un método de clase, pero todavía me falta algo muy importante para que yo pueda acceder a él. Como no tengo un objeto asociado, y cómo sé que no tengo un objeto asociado porque mi clase no tiene atributos, para que yo pueda ocupar este método sin problemas, voy a necesitar colocarle una palabra extra. Entre el public y el int voy a tener que colocar el identificador static. Ojo, esto solo aplica para métodos que van a ser ejecutados desde su clase y no desde sus objetos. Quiero que se haga mucho esa distinción. Ahora verán a qué me refiero con ello. Voy a crear una nueva clase donde le voy a colocar como nombre principal para que vean cómo funciona este tipo de métodos. Principal.java. De nuevo voy a escribir mi clase public class principal
Y voy a definir inmediatamente el método main. Public static void main. Le pongo sus parámetros, que serían un string, args, las llaves, y aparte de las llaves, como este va a jalar a un método que pide cosas desde el teclado, como es este, tendré que colocar el throws y exception. En algún momento ya les explicaré bien a detalle cómo funcionan ese throws y exception y por qué está ahí. Pero por ahora mantengámoslo a que si el método o la clase va a trabajar con algo que se tenga que meter desde el teclado, tiene que estar esa línea. Entonces de nuevo compilo aquí para ver que no tenga errores, no ha pasado nada. Y aquí voy a hacer algo muy interesante. Vamos a definir una variable que se llama int suma, de tipo entero, y nada más. System.out, voy a darle una bienvenida, .println. Sean bienvenidos. Y luego colocar un letrero. Voy a calcular la suma de 5 números. Y fíjense lo que voy a realizar. Voy a colocar suma. Y yo quiero mandar a llamar al método que está en la clase suma. Voy a colocar suma con mayúscula. Bueno, vamos a elegir otro valor. Vamos a colocarle valor suma, porque si no se me pueden confundir. La variable se llama valor suma y va a ser igual a la clase suma punto números enteros. ¿Cuántos números enteros me está diciendo que tengo que guardar? 5 números enteros. Voy a compilar. Me faltó el import java.io, perdón. Ups. java.io.start. Ahí está. Y lo voy a ejecutar. Me dice que voy a calcular 5 números. Entonces voy a darle 1, 1, 1, 1 y 1. No me dice nada más. Sería bueno haber publicado la suma, ¿no creen? Entonces voy a colocar system.out.println. Y voy a colocar aquí el valor de la suma es 2 puntos y le vamos a colocar el más valor suma, que es la variable. Ajustarlo un poquito, ahí está. Vuelvo a compilar y vuelvo a ejecutar. Entonces dame el valor de el primero, va a ser, ahora vamos a colocar puro 5. 5 por 5 serían 25. Debería dar la suma 25. 5, 5, 5, 5 y 5. El valor de la suma es 25. Ahora, pero si yo ya no quiero calcular, no sé, 5 números, quiero calcular 10 números, la suma de 10 números. Entonces, en lugar de colocarle un 5, le coloco hoy un 10. Y yo le ejecuto. Entonces vamos a colocarle 10 a cada uno. 10, 10, 10, 10. ¿Cuánto debería darnos? 100. 10, 10, 10, 10 y 10. La suma es 100. Ahora ustedes se podrían preguntar, ¿y cómo funciona esto? Bien, lo que pasa cuando usamos un método que está orientado a ser usado desde la clase, acuérdense que los métodos que se ejecutan desde la clase siempre llevan el static. Vamos a colocarlo aquí como comentario. Todos los métodos
que se ejecutan desde una clase son static. A diferencia de otros que se ejecutan desde el objeto, estos siempre se ejecutan desde la clase. Entonces, para poder ejecutarlo tenemos que colocar el nombre de la clase, punto, y el método que queremos utilizar, que en este caso es el método de números enteros. ¿Cómo funciona este valor que yo le estoy pasando? Cuando yo le coloco un 5 aquí, en realidad la n va a tomar el valor de 5. Cuando yo le doy un 10 aquí, n va a tomar el valor de 10. Así que básicamente solo tienen que ver que aquí no hay n, sino 10, que fue el número que le pasé al último. Y si yo le paso un 7, pues en lugar de tener n, van a tener aquí un 7. Se está sustituyendo el valor que yo le estoy dando aquí por el valor de la variable n. De tal manera que yo puedo tener varios tipos de suma. Ahora, pero esto fue para números enteros. ¿Y qué pasa si yo quiero sumar, por ejemplo, no sé, entero corto? Por ejemplo, sort. Valor suma C de corto. O bueno, suma S de short. Sumas. Pues si yo quiero guardar en este caso el valor de suma cuando me dan puros enteros cortos, lo que yo tengo que hacer es cambiar mi método para que ahora funcione con números cortos. ¿Cómo lo hago? Voy a copiar prácticamente todo el método tal cual está, lo voy a duplicar. Y en lugar de trabajar con int, voy a colocarle un sort. Ojo, lo único que no voy a cambiar es este int n, porque Java internamente maneja por prioridad a los números como cortos, perdón, como enteros y no como cortos. Pero la parte de acá, aquí en el acumulador y en el retorno del método, pues va a seguir siendo igual. Ya no puedo ocupar aquí integer.parseInt, voy a tener que usar un sort.parsesort. Y todo lo demás debería de funcionar igual. Entonces voy a compilar, a ver si no tengo errores. Me dice que sí. Ah, ok. Akusuma. Ah, ok. Primer error que tengo es que no se puede llamar números enteros. Serían números cortos. Se le llama sort o corto porque tiene una precisión más corta que un número entero. Es más pequeño. Vamos a compilar de nuevo. Y me sigue marcando un error. Dice que puedo tener una posible pérdida de precisión. Esto es interesante. Sort.parsesort simplemente por usar un símbolo de más. Déjenme checar. Ok, voy a tener que hacer una pequeña pausa. Bien, por alguna situación extraña que sucede con Java, esta operación nos va a marcar un poquito de error. Para poderla corregir, voy a tener que realizar algo que se le llama cast. Un cast no es más que realizar o decirle a Java que quiero un tipo de dato en específico de dos operaciones que se supone que son compatibles. Por ejemplo, sumar dos enteros, 1 más 1, dependientemente si son int o si son long, no importa siempre y cuando sean números enteros, debería poderse guardar esos 1 más 1 dentro de un sort, porque un sort es lo suficientemente pequeño. Sin embargo, a veces puede haber alguna situación. Eso es lo que sucede aquí. Yo le tengo que decir específicamente a Java que lo que voy a guardar lo trate como si fuera un entero corto. Esto sucede especialmente por ciertas situaciones, digamos, peculiares que tiene el lenguaje Java, pero no debería de aplicar en ningún otro número. Entonces voy a compilar
y ya no me va a marcar error. Repito, esto simplemente sucedió porque yo aquí estoy teniendo la necesidad de especificar que la variable que debe de guardar debe ser de tipo sort. En fin, sea como fuese, vamos de regreso a nuestro principal y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el valor de sumas para enteros cortos. Entonces voy a volver a calcular. Pero voy a hacer poquitos, van a ser 5 aquí. Y acá nada más van a ser los primeros 4. Voy a capturar 4 números en el primero, que son enteros. Y voy a capturar 5 números. Ahora aquí no es números enteros, sino sería números cortos. Porque estoy trabajando con una variable de tipo sort. Por lo tanto, aquí no va a ser valor sumas, sino valor sumas. Y aquí también. Vamos a compilar a ver si no hay algún error. Parece que no. Y lo vamos a ejecutar. Entonces vamos a hacer primero la de número entero, que va a ser un... Vamos a colocar puros 3. 3, 3, 3. 4 por 3 son 12. Ahora vamos a colocar la suma pero de enteros cortos. Voy a colocar puros unos para ver si nos está sumando bien. 1, 1, 1, 1 y 1. Es 5. Y ahí no tuvimos ningún problema. Lo único que está pasando es que yo tuve que adaptar un poquito el método para que funcione para este tipo de datos. Ahora, pero podría ser lo mismo para digamos, un tipo flotante. Pues sí, podría hacerlo para un float. Voy a duplicar esto. Y puede ser que tengamos una situación parecida a la anterior. Entonces aquí en lugar de sort vamos a colocar un float. Quiero trabajar con números flotantes. Entonces aquí no va a ser números cortos, sino flotantes. Ya no puede ser mi acumulador de tipo sort, sino va a tener que ser float. Y por consecuencia aquí no puedo tener un sort. Simplemente voy a colocar esto completito. Aquí debe de ser float. Punto parse float. Y debo retornar a Kusuma. Entonces voy a compilar para ver si tiene algún error. No tiene ningún error hasta ahí. Y vámonos acá. Entonces voy a tener ahora pero con flotante. Float. Valor. Suma. F. Punto y coma. Vamos a calcular la suma de 5 números float. Esto va a ser muy parecido. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. No va a ser números cortos, sino va a ser números flotantes. Y aquí va a ser valor suma f. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Aquí voy a colocar puros unos. Ya vimos que este sí funciona. Igual en el otro, puros unos, que también sabemos que ya funciona. Y ahora sí con los números float. Entonces vamos a colocar cosas interesantes. Vamos a colocar 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Hasta ahí llevaríamos el equivalente a 10 y vamos a colocarle un 2. Tendría que ser aproximadamente 12. Ahí está, tenemos el valor de 12. Tal manera que ya funciona con números flotantes. Y estos son los otros tipos de métodos que podemos realizar, aquellos que no dependen de un objeto, sino dependen meramente de su clase. Ahora, tal vez en este momento se puedan preguntar, oiga profe, pero aquí la variable se llama akusuma,
Y acá abajo también se llama Kusuma. Y acá abajo también se llama Kusuma. Y luego tiene int i en cada uno de los métodos. ¿Por qué no le marca error si, por ejemplo, cuando yo hacía mis programas, al colocar varias veces int i o int cualquier variable, me marcaba un error? Bueno, la razón por las cuales no marca ningún error tiene que ver con el hecho de que, a final de cuentas, cada método es independiente. Esas variables solo existen dentro de cada una de sus llaves. Es decir, akusuma e i solo existe dentro de esta llave de aquí hasta acá. Y este akusuma sort con esta int i solo existe dentro de esta llave hasta acá. Y esta de akusuma, que es de tipo float en int i, solo existe en esta llave hasta acá. Entonces, acuérdense que las llaves también delimitan el qué tanto puede existir una variable o no. Regularmente una variable solo existe dentro de las llaves donde está presente. Bien, hasta aquí le vamos a dejar, porque si no se va a hacer muy larga este tema. Y sin más, por el momento, hasta luego.